Bueno, pues buenos días, señor Jonathan Ott. Buenos Estamos días. a 12 de septiembre del 2022 y nos hemos encontrado aquí en un rinconcito de la montaña del Montnegra, que está a unos 60 kilómetros de Barcelona. Nos hemos enterado, el equipo de la Asociación Universo Ulises y Revista Ulises, que usted venía y hemos venido para aquí. Le agradecemos mucho que nos conceda una entrevista en nombre de toda la tribu Ulises. Entonces, con modo de presentación, supongo que igual no hace falta, pero vamos a hacer la entrevista con el señor Ott, que es un eminente investigador etnobotánico, químico, micólogo, escritor, entre otras cosas. Queríamos saber, en principio, cuál es el motivo que le lleva a este viaje aquí ahora. Para presentar un curso sobre etnofarmacognosia chamánica como parte del currículo de un máster que dirige aquí en Can Benet, pero no se es propiamente bajo Can Benet, es otro como ente. Y solo ha venido para este evento y tiene planeado después ya marcharse otra vez. Sí, me voy el lunes. ¿Hacía tiempo que no venía? Unos años, no recuerdo, sí. Le queríamos preguntar también por esto. Los últimos años usted ha estado como un poco apartado de la escena pública y igual nos querría explicar si hay algún motivo de ello. Sí, porque el trabajo que yo quise hacer se realizó, que era de poner información comprensiva y fidedigna en forma de libros y también información en forma de acceso casero a visionarios enteógenos que lo alcanzamos mediante primero cultivo casero de setas psilocíbicas y después análogos de ayahuasca. Entonces ya llegando a más o menos 2001, cuando publiqué mis modelos farmacológicos de rapés chamánicos de Sudamérica, de triptaminas, bufotenina y 5-metoxy-DMT, pues más o menos no vi otra cosa que hacer en este rango, y ahora estoy terminando un libro, pero no es sobre el tema de chamanismo o drogas específicamente. ¿Nos quiere explicar de qué va el libro o aún no? Sí, se llama Palabras Mudas y es sobre el proceso de escribir, específicamente lo que comúnmente se llama la inspiración, que yo lo concibo como perseguir el hilo de Ariadna al laberinto interior para educir un libro preexistente. Y es algo que he notado durante mi carrera como escritor, que se remonta a 60 años, y como etnofarmacognosista solo 49. Entonces, me ha salido en correspondencia, pues para mí las palabras mudas o palabras escritas nacen por sí solo, no es por voluntad ni por esfuerzo mental, y eso es lo que quiero divulgar en este libro que estoy escribiendo sobre mí mismo, escribiendo. Y nadie jamás ha intentado hacer esto, excepto, es nominalmente un ensayo, pero es una obra literaria con varios hebras, como se concibe como un hilo de Ariadna, y hay un laberinto literario mediante muchas digresiones, como metametáforas, pero sí cito especialmente a Marcel Proust y James Joyce para apoyar esto, porque se nota, en el caso de Proust, por indicaciones directas, caso de Joyce, poéticas indirectas, que tenían la misma experiencia. He visto una charla que ha hecho también con José María Fericla
hace unos días sobre un libro de William Blake. También Sí, cito tiene... mucho Blake en eso, que también tiene un lado de una gran reseña de la literatura universal. Parte es autobiográfico, como mi desarrollo como escritor, parte es asesoría al escritor aspirante, y todo esto como tributarios a lo que es nominalmente un ensayo sobre el proceso de la creación literaria. La gente lo perciben como obra mental, llaman pensadores a escritores y todo. Pero para mí el pensamiento, como lo decía claramente Proust, Proust decía que en el caso del investigador, el trabajo mental viene primero, en el caso del escritor viene después. Y para mí es en la segunda mitad del juego, en lo cual estoy ahora, que es cuidar, analizar, masajear el texto y todo, pero todo lo presento tal y como me nació espontáneamente, con comentarios en tiempo real. En esta parte sí entró esta parte, pues fue por iniciativa mental al analizar lo que había escrito ayer, pero en general se presenta así sin alteraciones en la orden y sin quitar nada. He hecho adiciones, pero no he Quitado nada. nada. ¿Para cuándo? Más o menos, si hay No hay algo. manera de comprobar esto al no escritor, entonces lo hago en tiempo real y cito a Dickens, Joyce y Proust especialmente como para indicar que no es idiosincrático a mí, que probablemente es común. Pero Proust habla, toda su gran novela es sobre su vida y sus luchas para desarrollarse y prepararse para escribir esta novela que termina cuando él por fin decide retirarse de la sociedad y dedicarse a esto. Pero irónicamente no habla casi del proceso de escribir como libro electrónico y luego lo volveré a escribir en castellano. No, yo no suelo traducirme, no me sale bien, tengo que estar en el mismo estado no mental para que salga fielmente, entonces solo lo voy leyendo lo que he escrito y reescribiéndolo. Vale. Vamos con otra Porque de pregunta. traducir es obra mental y sale Ya. como si fuese un académico Claro. y supuesto escritor muy formal y tieso. Y Vale. Entonces está su trabajo actual, a lo que se está dedicando actualmente. ¿Sigue sí, viviendo en México? ¿En el sí, mismo lugar? en el mismo pueblo, sí, no exactamente en el mismo lugar. Porque su casa se quemó, ¿no? En 2010 y Sí, cambió de residencia. sí, pero sigo en el mismo municipio, un pueblo pequeño durante 36 años. Bueno, en el año 1996 se editó aquí en España su maravilloso libro Farmacoteón, la obra más completa que se ha escrito sobre enteógenos. La pregunta es, ¿tiene pensado actualizarlo o hace falta actualizarlo? Lo actualicé en 96, porque la primera edición fue en 93 y también con mejor paleografía, tipografía y todo, que iba aprendiendo sobre la marcha. Pero no pienso volver a actualizarlo. Y la traducción al castellano está en base a la segunda edición de 96.
y también está editado en inglés. Y está todavía en venta en ambos lugares. Sí. Vale. En la web de Ulises tenemos la versión digital de la edición especial para bibliófilos del Teo Nana Catal, que ha publicado la editorial ET de Barcelona. ¿Qué nos puede decir de este libro y cómo valora su edición? Esto es una nueva traducción mía, porque salió en 86 por un tal editorial Swan en El Escorial, malísimamente traducido, pero yo no tenía suficientemente desarrollado el castellano para percatarme de esto en el momento. Entonces, y además no me pagaron derechos de autor, y entonces decidí con Jonás Cachán, que era el impulsor de esto, decidí ponerlo en una nueva traducción, un poco alterado porque no tiene las fotos a color que venían en la edición original, porque son de otra persona, no son míos. Pero el texto es lo mismo. Y puse más bien, cambié el subtítulo sustituyendo enteogénico por alucinógeno y alucinogénico, efectivamente. Y ¿qué más? ¿Estás satisfecho con la edición, cómo ha salido? Sí, es bonita. Solo tiraron 1000 ejemplares, creo. El libro Teo Nana Carlos, originario de 77, fue mi segundo libro y salió a partir de mi segunda conferencia sobre, no, 78, perdón, salió de mi segunda conferencia sobre setas visionarias en el estado de Washington en 77, donde hubo asistencia de Watson y Hoffman y otros, y ahí presentaron por primera vez teorías sobre los misterios eleusinos, que salió también en 78 en forma de libro. Vale. Miren, en los últimos años se habla de una revolución psiquedélica que está llegando, bueno, a la psiquiatría. Aquí en España se empieza a administrar ketamina en algunas clínicas. Hay como un boom de retiros de ayahuasca, un MDMA. Se habla de las microdosis de LSD como cosa habitual. Algunos bestsellers tienen a ver con este auge llamado renacimiento psiquedélico. ¿Qué visión tiene usted sobre este aspecto? Es lo que yo estoy a favor de mayor acceso y aceptación medicinal de estos, y hasta cierto punto legal, pero yo siempre me opuse a la legalización, entre comillas. Solo estuve a favor de la despenalización y que estuviesen tratados como cualquier otro alimento, que la autoridad tiene derecho de intervenir para garantizar pureza y sanidad y falta de fraude en etiquetación y todo. Pero yo siempre me opuse a esto porque iba a ser complicado, costoso y limitado. Y esto es lo que ha resultado. Uno tiene que estar enfermo para usar estos. Hay un máximo control. A menudo ni se concede a farmacéuticos normales vender las sustancias. Y llega a un punto en que tienen que tener 5 ministerios haciendo un año de estudios para cómo van a alterar las leyes, pero es todo más control, y lo pone en manos de los médicos, que no son los más indicados, y excluye uso por desarrollo personal o espiritual, al no mencionar por parte de grupos indígenas. Entonces, yo
es lo que yo había temido que iba a suceder con esto. Y los precios son más altos, la oferta es menor, la calidad es menor, lo que ha resultado con cáñamo legal, por ejemplo. En California tiene un par de décadas efectivamente disponible, no sé precisamente, pero más de una década, década y media, por dispensarios y todo con de facto legalidad, porque no se tiene que tener determinada solo una carta de un médico o algo así para acceder a esto, pero una amiga que siempre ha vivido ahí me dice que es más caro, menos calidad, menos oferta en dispensario. El mercado negro es más grande que nunca y más violento también. Entonces no es la manera es despenalizar y no poner un enfoque especial sobre esto, porque indica un reconocimiento oficial como algo delicado, peligroso, y que se tiene. Y yo siempre decía, pero yo consumo los opiáceos y los médicos han tenido absoluto control de esto en Estados Unidos por un siglo ahora. ¿Y a qué me vale esto? O sea, se tiene que acudir al consultorio con determinada indicación y sacar una fórmula médica y pagar precios irrisorios para uno de los fármacos más baratos y menos tóxicos que hay en la farmacopea, morfina y codeína. Entonces, lo mismo está aconteciendo con setas psilocíbicas, marihuana, MDMA y todo. Bueno, entonces, pero a nivel social, como necesidad de este renacimiento psiquedélico, como necesidad de la gente. Sí, pero esto por las finalidades de desarrollo personal o sendero espiritual, esto ya, a esto dediqué mi trabajo de hacerlos disponibles y se han utilizado en terapia durante décadas en la clandestinidad, pero con buena oferta de sustancias de buena calidad. Y se indica que podemos manejar esto sin la intervención de las autoridades. Entonces estoy totalmente a favor de esto y con tal en la medida en que la regulación legal no impide esto, pues no tengo problema con esto, pero pienso que es una exagerada atención hacia esto como algo delicado, peligroso, que requiere máximo control. Y muchos que abogan y han abogado para liberalizar cannabis están a favor de poner más trabas al uso de los peligrosos, cocaína y heroína y todo esto. No tienen una visión amplia a esto, es muy de farmacochauvinismo. Yo tengo el mío y bueno. Sustancias como la psilocibina o la MDMA ya están concluyendo la fase 3 aquí en España, ensayos clínicos para su posterior uso médico en un futuro cercano. ¿Qué repercusión puede tener esto dentro del mundo de la industria farmacéutica? ¿Cómo se puede Bueno, se gestionar? convertiría probablemente en otra ganga para los multinacionales. Es otro problema con la legalización, que da el negocio a las grandes compañías que están en la cama con los políticos que están haciendo esos reglamentos. Y esto seguramente va a tener un impacto negativo sobre los millones de personas en el mundo que llevan un negocio familiar pequeño de producir, cultivar setas psilocíbicas o marihuana o lo que sea. Y sí, yo creo que va a tener mucho impacto económico. De hecho, leí en cáñamo que se cifraron el valor del cultivo
cannabis en Estados Unidos en 21 creó un rumbo a $7 mil millones. En el mismo año recaudaron rumbo a 4 o 5 mil millones de impuestos sobre esto, o sea que están casi duplicando los precios porque el consumidor va a pagar el impuesto. Ahora bien, es mucho mejor que recaudan impuestos, que gastan impuestos, metiendo a la gente a la cárcel y todo eso, pero en muchas normas de marihuana medicinal sigue siendo prohibido y la gente sigue yendo a tribunales y a penales por esto. Puesto que la industria está absorbiendo los psicodélicos, ¿cree que esto puede cambiar el uso psiconáutico de las personas? No forzosamente tiene que impactar esto. Y puede que haya, como ha sucedido con opiáceos y benzodiazepinas y todo, que definitivamente algo de esto se va a filtrar, o sea, de la receta que tiene la madre, el hijo va a coger de esto. Entonces puede abrir camino a más uso no medicinal. ¿Para cuándo unos estudios psicodélicos reconocidos u homologados por la universidad? ¿Cómo? ¿Para cuándo unos estudios psicodélicos reconocidos o homologados por las universidades? O sea, cuando llegarán a ser, o sea, eso no sabré decir, pero por lo menos en algunos ya ahora están siendo reconocidos y investigados, pero en general yo creo que chance que nunca, pero no soy profeta. En el prefacio de su libro Farmacoteón nos habla de la interrelación entre chamanes y científicos. ¿Esto está realmente sucediendo? Y de ser así, ¿cuáles son los resultados que están habiendo? O sea, entre científicos y chamanes. Bueno, yo personalmente he combinado la visión botánica por anatomía de las plantas y fitoquímica por relacionar de acuerdo a esquemas de clasificación basado en anatomía que se combina muy bien con lo chamánico, que clasifican por actividad, no por la apariencia de la planta. Y así una vez en Perú, pues entre un par de chamanes y un par de fitoquímicos, digamos, descubrimos nueva chacruna, que ellos no lo asociaban con ayahuasca, o como una hoja chacruna, que es la mezcla, literalmente para ayahuasca. Pero nosotros, después de preguntar eso, pero para nosotros esto es un probable chacruna, porque es el mismo género que las otras chacrunas. Y es una especie que es con amplio uso y muy conocido etnomédico, que se llama oreja del diablo en Amazonia, porque lo usan para curar infecciones del oído. Y pues lo hicimos bioensayos y resultó bastante activo. Pero no puedo decir si ha tenido impacto con otros investigadores. Era una idea mía charlando con un chamán después de tomar ayahuasca y sin saber una potencial prueba estaba floreciendo a medio kilómetro en la selva. En el ámbito general de medicina, ¿usted ve abertura a esta interrelación entre chamanes y medicina? Sí, se debe de hacer esto, pero mi acercamiento es en base a la misma idea que tenía Gordon Wasson. Dijo que yo fui a México para entablar amistad con esos chamanes, abrir un intercambio con la esperanza de que me compartieran conmigo sus conocimientos. Entonces,
yo hablo así con los chamanes, bueno, castellano parlantes, que, que los veo como colegas de otro mundo y que tenemos mucho que intercambiar. Pero si uno viene con la idea de estudiarlos como objeto de investigación, es otra manera de... Cambiamos de tercio. A finales del 2021 nos dejó Antonio Escotado, que ha supuesto a título personal o también a título general para la comunidad psiconáutica y el movimiento antiprohibicionista su pérdida. ¿Qué ha supuesto a nivel personal para usted la pérdida de Antonio Escotado o para la comunidad psiconáutica? Pues era uno de mis mejores amigos, que son pocos. Y sí, que no se puede reemplazar ni en lo personal ni en lo profesional. Y bueno, fue él que me invitó por primera vez a España por haberle ayudado a corregir la parte etnobotánica de Historia General de las Drogas, que yo escribí como un desconocido a él, señalando muchas imprecisiones. Normalmente no me contestan una carta así de un desconocido a un profesor con cátedra en lo que sea. Y a mi sorpresa me contestó que fantástico que estuve en el penal, que no tenía manera de accesar muchos libros, además no soy etnobotánico, y me pidió, todavía estaba trabajando en el tercer tomo, me pidió redactar todo para Alianza Editorial. Entonces así nació nuestra amistad y sí, lo he visitado muchas veces y hemos pasado mucho tiempo juntos, colaborado en varias conferencias. La última vez fue en Ibiza, en uno de ayahuasca, en 2017 o anterior, no recuerdo cuándo fue, de ICES, creo. Era la última vez que colaboramos, pero estuve con él en casa después de esto. Se marchan los grandes. Y bueno, yo ya tengo 73 años. Todos mis maestros y mentores están muertos y Albert Hoffman me avisó de esto hace más de 20 años. Se dio cuenta que yo iba para la carrera larga y me decía que hay un lado tétrico de la longevidad, que uno vive para perder casi todos los amigos y gente querido, inclusive familiares, como él había perdido su hijo primogénito, por ejemplo. Y cuando se murió su mujer, la última vez que lo vi en su casa, como esto fue a principios de 2008, a un mes y medio de su fallecimiento, me señaló la tumba de Anita, su mujer de 73 años, y me dijo, pronto estaré con ella. Pero no estaba enfermo ni nada, pero yo creo que ya había decidido que era su tiempo de ir también. Pero él murió con más de 100, al final. 102 años. 102 años. Sí, nació en 1906. Longevo. Y su mejor amigo, el escritor alemán Ernst Jünger, también murió a los 102, pero era 9 años mayor que Albert. Entonces había perdido su mejor amigo de toda la vida. Y él me decía en Basilea, cuando celebraban su centenario, creo, que yo ya era su amigo más antiguo, o sea, de más años. ¿Y relevo? Y nos conocimos cuando él tenía 71 años, casi mi edad. ¿Hay relevo o no ve un relevo de estudiosos? ¿Un relevo? Un relevo, alguien que continuará con esta faena de investigación. Sí, pero los tan tiempos profunda. cambian. Pero sí, pues
hay relieve, siempre se da. Y los dos libros excelentes de fotos de Amazonia que Schultes publicó, pues es de un mundo que ya no existe. Y ya es otra cosa. Y hay retroalimentación entre las investigaciones que hemos hecho y lo que sobrevive del chamanismo. um, y todo el mundo está interconectado ahora. Entonces, se ha transformado completamente. Esto venía la próxima pregunta desde la pandemia del COVID y la actual situación geopolítica. ¿Nos puede compartir su opinión personal sobre los tiempos venideros, tanto a nivel psicodélico como a nivel general? O sea, ¿pero qué tiene que ver con la pandemia? Bueno, porque a partir de la pandemia han habido cambios muy importantes en muchos ámbitos. ¿Cómo usted lo ha vivido? Cómo ve el futuro en adelante? Um, bueno, yo veo un futuro tétrico para nosotros como cultura y también como especie de animal. Estamos en un camino de suicidio colectivo y no hay manera realmente de cambiar esto. El sistema económico político está basado totalmente en crecimiento, es una pirámide, el dinero yace de la deuda y si no hay continuo expansión y cada vez más deuda, todo se derrumba. Entonces no hay manera de frenar esto. Y la raíz de toda la destrucción ecológica es demográfica. Cuando yo nací ni habíamos llegado a 2,5 mil millones de personas y ahora estamos rumbo a 8 mil millones y siguen 80 millones al año de nacimientos encima de fallecimientos. Entonces, 2 Españas nuevas cada año y con mayores expectativas en cuanto a uso de energía, uso material y todo esto. Yo no veo manera de frenar esto. Ni los psicodélicos lo salvan esto. No. Es que en potencial, por idealismo, pudiesen haber reorientado a la gente, pero no, o sea, no veo gran diferencia entre gente de mi generación, entre los que consumen y no, que en cuanto a sus Hábitos. consumos materiales, conciencia ecologista y todo, chance que un poco más de conciencia ecologista, pero no se traduce en una alteración fundamental de la manera de vivir. Y todo esto era evidente para mí hace 50 años. Y yo comencé a pues, cambiar mi vida de acuerdo a esta visión, pero no voy a predicarlo a otros. Y solo por ejemplo uno puede afectar a otros. En lo personal, como siempre, soy muy optimista, feliz y todo esto. Y pues nadie sale vivo de este mundo. Las culturas nacen, crecen, expanden y mueren. Y las especies animales igual. Y no somos amparados de esto. Y hasta cierto punto yo creo que hay una especie de consuelo en esto, de que por eso es tan popular películas de apocalipsis y novelas, es todo un género de literatura, porque sabemos que tenemos que morir y hay cierto consuelo en que nadie va a heredar lo mío o nadie va a seguir hay un cierto consuelo en esto, que todos moriremos juntos. No mucho consuelo. Entonces, pero yo me siento privilegiado de haber nacido cuando nací, haber visto todo esto,
porque es una cosa única en la experiencia humana que no se va a repetir. Ya. Y no sé si, no soy profeta, no sé si hay posibilidad de salvarnos como especie, pero como cultura no hay posibilidad, porque requiere demasiado colaboración, demasiado especialización. La tecnología, esto sí no se va a poder conservar en un derrumbe total ¿La tecnología puede socioeconómico. ayudar o no? ¿Cómo? ¿La tecnología puede ayudar o es más un... Puede, pero yo no sé. Yo quiero publicar mis libros como libros electrónicos. Es mucho más ágil desde el punto de vista de un editorial, en principio materialmente más ecológico. Pero no es evidente si esto es más o menos eficiente energéticamente. Todo lo que es Internet y servidores y todo consume del 1/5 a la 1/4 parte de la energía eléctrica que se consume en el mundo. Entonces, no sé si es ni eficiente energéticamente. Un ordenador como esto es súper eficiente, pero como energía incorporada en su fabricación es lo más intensivo y requiere máquinas que valen muchos millones de dólares para hacerlo. Es un tipo de impresión editorial mediante la tecnología, como mencioné, que William Blake inventó para grabar sus libros iluminados, pero requiere un montón de energía para fabricar un M1 de Apple que trabaja con 2,7 vatios, que es súper eficiente una vez hecho. Pero es todo este entorno socioeconómico global que posibilita estas cosas. Yo creo que el punto de quiebra no es ecológico, es socioeconómico, pero las dos están en la carrera de ver cuál va a derrumbar primero. Estamos peligrosamente cerca. Los vehículos eléctricos son mucho más eficientes energéticamente, tienen menos piezas, más en lo motriz, más fáciles de fabricar y más inmunes a averías. Pero lo que el mundo necesita no es fabricar 80 millones de autos eléctricos al año, es dejar de fabricar autos, punto. Y dejar de pavimentar tanto espacio y organizar las ciudades alrededor de movimiento muchas veces frívolo, sin mencionar vehículos recreativos y todo esto. Se puede vivir puramente de energía natural, sostenible, sustentable, aún con la población que tenemos ahora, pero no estamos realmente caminando hacia esto y ahora estamos en franco retroceso por la guerra en Ucrania y volviendo a activar plantas que queman carbono y todo. Y 2021 fue otro año récord para emisiones a la atmósfera. Seguimos cargando carbono a la atmósfera. Pero en términos de la vida, entre comillas, del planeta, ahí es donde se originó. Tenía una atmósfera por composición más como lo que actualmente tiene Marte. Y va hacia algo más como lo que actualmente tiene Venus. O sea, estamos devolviendo este carbono a la atmósfera. Y esto fue, las consecuencias de esto fueron advertidos en 1911 por un químico sueco, Svante Arrhenius. No es ninguna novedad. Y en los años 50 se documentó por primera vez rigurosamente el ritmo de cargar la atmósfera con carbono.
y solo va en aumento, y ya se ha incrementado en un poco más de 50% sobre el nivel preindustrial, y pues no hay manera de, o sea, esto de limitarlo a 1,5 grados, ya estamos ahí. Se da por probable que uno de los siguientes 5 años va a estar por 1,5 o más en términos de temperatura global. Y aun si las naciones adhiriesen a los compromisos que hicieron en el último COP, que se llama conferencia, no sé, COP, sobre cambio climático, estamos en camino para llegar a 2,5 grados, más o menos, por mediados del siglo. Y aun si no dejamos de emitir gases de efecto invernadero, llegaremos a 2 con seguridad durante lo que yo espero será mi vida, porque yo espero llegar a medio siglo. Entonces hay mucha latencia en esto. Todavía no hemos visto las consecuencias de lo que hemos hecho ahora, y las consecuencias que nadie puede ignorar ahora son mucho más rápidos y graves de lo que aún de las proyecciones más tétricas hace apenas una década. Pero bien, el momento de organizar la gobernación y las economías para enfrentar eso fue hace 50 años, no Ya vamos ahora. tarde. De haberlo hecho entonces, ya estaríamos con menos de 1 grado centígrado. Estaríamos ya viviendo de energías sostenibles, pero ya no hay tiempo ni capacidad material, industrial. Si se siguen fabricando 80 millones de autos al año, necesitamos estos materiales para devanar motores, para plásticos, hules, acero, cobre para devanar motores, para hacer turbinas eólicas y para hacer y la energía para fabricar placas fotovoltaicas, por ejemplo, que no tienen piezas móviles, funcionan 50 años, es una tecnología excelente, ambos rinden energía neta, pero requieren energía y materiales para su fabricación, que se sigue dedicando mayormente a cosas frívolas. El auto es la pieza clave de la economía industrial, porque reúne no solamente energía en grandes cantidades y la organización socioeconómica de cadenas de montaje, ensamble y todo, pero reúne químicos, piezas eléctricas, acero, hule y carbón, básicamente. Todo esto y no hay manera realmente de eliminar este producto que ha sido central a todo el resto del desarrollo. Y ahora los autos además tienen más valor agregado en electrónicas que en el tren motriz, que el motor y transmisión, que es asombroso. Valen más los microprocesadores que ponen en un auto que el mismo motor y transmisión. Vamos a la deriva. Sí, bueno, no quiero, de nuevo, yo soy optimista y feliz, pero yo veo que como si estuviésemos bailando sobre la cubierta del Titanic después de chocar con el hielo, y los sensatos ven que se está hundiendo. Muchos siguen, no se puede hundir, que esto, que el otro, que es la mejor tecnología, alguna tecnología nos salvará, o lo que sea. Bueno, un conjunto musical
del restaurante o algo, seguía tocando en el cubierto durante todo el hundimiento. No, la gente no estuviesen exactamente bailando, pero nosotros sí. Y no necesariamente es mala respuesta a la situación, porque en lo personal solo podemos controlar nuestros propios consumos y deseos y tratar de vivir tan coherentemente posible y liderar, por ejemplo. Pero esto no va a cambiar nada si el ejemplo no pega. Entonces, no es una buena respuesta deprimirse por esto. Y es lamentar, sí, pero deprimir no. Y no es mala respuesta tratar de disfrutar mientras uno pueda. O sea, como en Ulises, como la tripulación de Ulises, que va un poco a la deriva, si tuviera, así en plan broma, si tuviera que dejar un mensaje dentro de una botella, ¿cuál sería? Para un futuro sin el ser humano actual, bueno, carpe diem, esto, o sea, aprovecha el momento en la luz y vivir en el presente, que es la única realidad que vale. Con un poco más de conciencia, quizá, ¿no? Porque el carpe diem sin conciencia. Sí, pero yo estoy a favor de uso lúdico de sustancias visionarias, lo he hecho mucho personalmente, o sea, entretenimiento es una buena cosa, por eso tiene un mega mercado, o sea, y el primer empeño debe de ser por todo ser humano, pasarlo bien y estar presente, gozando, y mucho procedería de esto, y o sea, con una visión, como dices, conciencia, con una cierta ética de que también lo que yo hago tiene impacto sobre todo el conjunto. Quizás si la gente hubiera tenido mejor acceso a este tipo de sustancias, no estaríamos como estamos. Chance que sí, pero es como tenemos un refrán en inglés que se puedes conducir al caballo al agua, pero no lo puedes obligar a beber. Y ahí hay una enseñanza en potencial, pero no puede uno obligar al consumidor a atenderse a esto. Y entonces, me gustaría pensar que sí, pero yo trato de vivir sin idealismos y para mí yo tenía esas ideas de joven, pero rápidamente los iba perdiendo y ahora trato de desilusionarme. Si me doy cuenta que tengo ilusiones sobre algo, pues trato de desilusionarme. Yo intento vivir sin creencia y sin ilusiones. Es imposible al 100%. Y como escribió magistralmente Jack London en su libro John Barleycorn sobre su alcoholismo, que hay ciertas ilusiones que hacían por la vida, que conducen en la dirección favorable para la vida, make towards life, decía. Y el problema de lo que él llamaba la lógica blanca del alcohol, que no era falso, era superior a la conciencia normal, en el sentido de que penetra esas ilusiones que son sanos, que favorecen plenitud de la vida, como que todo el mundo está básicamente positivo y pensando en los demás, que el ser humano
en base es bondadoso y todo. Y que no voy a morir, o sea, la mortalidad misma y también esto. Y él lamentaba haber, hasta cierto punto, haber perdido estas ilusiones. Y es un interesante punto de vista. Es el único libro, bueno, es el único libro que realmente ha ido al grano de las habituaciones a drogas, sin mucho de autoexcusa, sí, recomiendo mucho este libro, es el mejor que él escribió, también el último que él escribió. Esto le iba Y se para... suicidó a un año de haberlo salido, pero estaba gravemente enfermo a la edad de 41. No se sabe si se suicidó o accidentalmente sobredosicó con morfina, pero se murió de sobredosis de morfina autoadministrada a la edad de 41. Pues nada, para ir acabando, preguntarle si conoce la web de Ulises online. Sí. Bueno, yo uso el internet mayormente para correspondencia, bajar películas a veces, ver el pronóstico de clima, pero no soy mucho de pasar tiempo viendo páginas web si quiero comprar algo, o sea, pero para información científica no lo encuentro como útil. Ahí se puede encontrar citas, pero se necesitan los artículos y solo en caso de revistas que son grandes negocios venden los artículos, pero como 5 euros la página. Entonces se requiere bibliotecas de verdad para investigación científica. ¿Cree que haya algún tema que haga falta abordar? Creo que no. Pues ya está todo dicho. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Jonathan Ott. Ha sido un placer.